Muy buen día, licenciado. En su materia Psicología de la Personalidad 1, vamos a hablar acerca de la violencia y la personalidad en El Salvador. Los integrantes del equipo son su servidora, Mariana Beatriz Santos Catán, Diego Arturo Áviles Padilla, Mónica Alejandra Rauda Álvarez, José Manuel González Martínez y Carla María Paredes Duque. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Violencia y personalidad en El Salvador. Pasando a los objetivos. Objetivo general. Conocer el término de violencia y de personalidad para poder comprender cómo la primera puede influenciar a la segunda dentro del contexto de El Salvador, así como los distintos tipos de violencia que están presentes en el país y las consecuencias no solo físicas, sino también emocionales que causa la violencia dentro de El Salvador. Objetivos específicos. Comprender a fondo la definición de violencia y personalidad. Conocer cómo la violencia afecta a la personalidad. Exponer los distintos tipos de violencia que existen y las presentes en El Salvador. Finalmente, concienciar acerca de las consecuencias, ya sean físicas o psicológicas, de una sociedad tan violenta. Pasando a los términos generales. Violencia. Definir la violencia no es sencillo, sin embargo, el término que consideramos que era el más completo es el siguiente. La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño, mal o sentimiento grave. Este ya sea físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o a una colectividad, o efectivamente lo realizan afectando a sus víctimas de tal manera que limitan sus potenciales presentes o futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones, y es generalmente condenada por la ética, la moral y el derecho. El segundo de los términos generales es la personalidad. Esta es incluso más difícil de definir que la violencia, debido a que hay muchos autores que tienen una posición diferente. Sin embargo, de los términos más completos, ya que son varios, veremos dos. La personalidad es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferentes ante una determinada circunstancia. Muy bien. El segundo término va así. La personalidad es el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de modo que tal que las manifestaciones de este patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de predictibilidad. La predictibilidad es muy importante en la personalidad, ya que una personalidad sana debe ser siempre constante. No se podría, por ejemplo, decir que una persona está feliz y en segundos cambia su personalidad y es pedante, es enojada, es totalmente diferente a como la conocías hace unos segundos. Es por eso que la personalidad habla mucho de la personalidad, habla mucho de la predictividad, debido a que esta es una de sus características principales. Debe ser siempre predecible. Violencia en El Salvador. Las pandillas contribuyen generalmente a niveles altos de violencia en El Salvador. Estas están involucradas en actos criminales que aterrorizan y paralizan a la sociedad. El homicidio y las extorsiones son delitos mayormente registrados por estos grupos delictivos, y junto a ellos los grupos criminales mexicanos se han esparcido por toda Centroamérica para causar la violencia y el temor. Y mayormente las personas que son afectadas son las mujeres y los niños.
El Salvador presentó cifras catalogadas como epidemia de homicidios según la Organización Mundial de la Salud, ya que se debía a que se tenían más de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si esto no fuera poco, en el año 2015 la cifra de homicidios se disparó brutalmente, con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. El territorio salvadoreño pasó a ser considerado como el país más inseguro del planeta, con excepción de los que están en un conflicto armado. No obstante, lo más apremiante hoy es la realidad que hay detrás de los datos fríos. La población salvadoreña convive a diario con la amenaza del dolor y la muerte, con la incertidumbre si tras la jornada diaria cada uno de ellos y sus familiares regresarán sanos y salvos a casa. Si esta es segura, porque muchos se ven obligados a tomar pocas eh, pertenencias y buscar un sitio más seguro, engrosando los altos registros de desplazamiento interno. El incremento de violencia y la inseguridad no solo está afectando a la calidad de vida e incidiendo negativamente en el desarrollo humano, también está generando graves desafíos para la erosionada democracia salvadoreña. Así, el apoyo al régimen y al gobierno tras casi 3 décadas desde que se firmó la paz está en su punto más bajo. Hay un sentimiento de frustración y desencanto con la democracia por parte de la ciudadanía, y cada hecho delictivo incrementa la percepción de que la institucionalidad es incapaz a la hora de resolver los problemas y las demandas de los ciudadanos. ¿Cómo la violencia afecta a la personalidad? La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. A partir de la definición anterior, podemos deducir que la violencia es un comportamiento humano utilizado con el fin de hacernos ver mejor que los demás. La violencia afecta en todo aspecto de la vida, la niñez, la adolescencia, el matrimonio, etc. Una persona no nace siendo violenta. Desde pequeños, cuando aprendemos de lo que vemos, si un individuo desde pequeño lo agreden, lo lastima, y recordar también que no solo físicamente, porque violencia hay verbal también. Desde pequeño se va creciendo con esa semilla de violencia, hasta llegar al punto de que se le hace normal el hecho de violentar a los demás. El ser humano, a lo largo de los años, ha aprendido que a través de hablar tranquilamente consigue las cosas, pero si lo hace agrediendo, amenazando, lo consigue más fácil aún. Es por ello que la violencia no solo es físicamente, sino también verbal. Y esta se ha vuelto una herramienta para conseguir lo que el ser humano quiere. Como Maquiavelo decía, de la humanidad podemos decir en general que son volubles, hipócritas y codiciosos de ganancia. Esta cita anterior, Maquiavelo generaliza que la humanidad de por sí es voluble, es decir, que se vuelve con facilidad hacia sus alrededores. Si los demás son violentos, ¿por qué yo no? Y es por ello que la personalidad de los individuos empieza a cambiar. La violencia se vuelve algo normal. Existen diversos tipos de violencia, tales como física, psicológica, sexual, económica, entre otras muchas. Todas ellas centradas en el saciar una necesidad. Otra frase de Maquiavelo nos ayudará a entender un poco mejor y dice: el hombre actúa bajo el instinto de complacer sus necesidades y por ende se une a una ley evitando el castigo. En conclusión, la violencia afecta a la personalidad.
ya que de una u otra forma, de generación en generación, se nos ha ido enseñando que la violencia es mala, pero indirectamente la forma de complacer nuestras necesidades. Teorías de la violencia. La violencia existe desde siempre: violencia para sobrevivir, violencia para controlar el poder, violencia para sublevarse contra la dominación y la violencia física y psíquica. Esto, según los etólogos, en sus investigaciones sobre el comportamiento innato de los animales, llegaron a la conclusión de que el instinto agresivo tiene un carácter de supervivencia. Por lo tanto, la agresión existe entre los animales, no es negativa para la especie, sino que es un instinto necesario para su existencia. Una de las teorías de la violencia es la de Nicolás Maquiavelo y la de Friedrich Nietzsche, la que dice que la violencia es algo inherente al género humano y la guerra una necesidad de los estados. En tanto, para los padres del socialismo científico, la violencia, aparte de ser un producto de la lucha de las clases, es un medio y no un fin, puesto que sirve para transformar las estructuras socioeconómicas de una sociedad, pero no para eliminar al hombre en sí. Otra teoría es la de Anna Freud, que para ella aparece en la primera fase bajo la forma del sadismo oral, utilizando sus dientes como instrumentos de agresión. En la fase anal son notoriamente destructivos, tercos, denominantes y posesivos. En la fase fálica la agresión se manifiesta bajo actitudes de virilidad en conexión con las manifestaciones de llamado complejo de Edipo. Todo esto, lo que dijo ella, hace referencia a los niños que desde su juventud se va manifestando la violencia o la agresión. Otra de las teorías es la de Ashley Montagu, que dice que para quien la agresividad de los hombres no es una reacción, sino una respuesta, que el hombre no nace con un carácter agresivo, sino que con un sistema muy organizado de tendencias hacia el crecimiento y el desarrollo de su ambiente de comprensión y cooperación. La última teoría que se va a mencionar es la de Robert Sears. Para Sears, como para los psicólogos que se prestaron algunos conceptos del psicoanálisis, la agresión es una consecuencia de las frustraciones y prohibiciones con las que tropiezan los niños en su entorno. Como por ejemplo, el niño reacciona con agresividad para manifestar su decepción frente a la madre o frente al contexto social al cual rodea al niño. Tipos de violencia. Los principales tipos de violencia que existen son los siguientes. Física. Cuando una persona recibe daño en su cuerpo, por ejemplo a través de golpes, patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos y torturas. Cuando una mujer es golpeada por su marido, por ejemplo. Psicológica o emocional. Son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. Por ejemplo, cuando se le dice a alguien inútil, bruto, usted no sirve para nada, o se le amenaza de muerte, se le impide salir a la calle, visitar a la familia y tener amigos y amigas. Como por ejemplo se observa en la imagen al padre gritándole de manera ofensiva al niño. Sexual. Cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que no desea, por ejemplo, tener relaciones sexuales que no quiere, así sea con la pareja, a ejercer la prostitución o la pornografía. Esos actos son delitos y están sancionados por la ley. Económica. Cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas esas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. De género. Son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. Por ejemplo, en la actualidad, cuando se discrimina y se realiza una violencia psicológica, en la mayoría de ocasiones a las personas homosexuales. A continuación daremos a conocer los tipos de violencia que están presentes en El Salvador. La violencia interpersonal es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, violencia escolar, los casos específicos de atraco con violencia. Estos son los denominados
robos u asaltos. Violencia colectiva. Se trata de uno de los tipos de violencia más perjudiciales porque sus efectos negativos se pueden hacer notar en muchas facetas de la vida y cómo involucran a mucha gente. Es fácil que se vaya degenerando hasta conducir a heridos y en ocasiones hasta muertos. Un ejemplo de esta violencia colectiva se puede dar a conocer la violencia que hay en el país acerca de las pandillas y su rivalidad con la policía. Violencia física, tipo de violencia más típica y fácil de imaginar, ya que es muy visual y fácil de identificar. Alguien hace daño para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de alguien. Ejemplos de violencia física se puede dar en el centro educativo de una persona o hasta en el hogar. Violencia psicológica, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones. Este podría ser un ejemplo de violencia psicológica que se le da a un hijo en el hogar. Violencia sexual. En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su mención sexual. Ejemplo, en El Salvador hay muchos menores de edad que sufren violación, ya sea de su padre o de su padrastro o de alguna persona de su familia. Violencia económica. Es un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. En este tipo de violencia se puede dar como ejemplo la mencionada renta, que es donde un delincuente le quita su dinero o le da como una cuota que debe pagar cada cierto tiempo. El ciberbullying es uno de los tipos de violencia cuyo alcance es difícil de precisar porque el número de personas potencialmente capaces de ver este tipo de contenidos estigmatizantes es muy elevado. Como su nombre lo dice, se da por medio del internet y por medio de las redes sociales que una persona utiliza, y como peor consecuencia puede traer consigo el suicidio, ya que afecta a la persona de manera psicológica y emocional. A continuación veremos las consecuencias que trae la violencia. Consecuencias físicas. Entre las consecuencias físicas tenemos lesiones graves en diferentes partes del cuerpo, estrés, homicidios, embarazos no deseados y que conlleva abortos, vulnerabilidad en enfermedades, discapacidades y alteraciones funcionales. Consecuencias psicológicas. Entre las consecuencias psicológicas tenemos trastornos psicosomáticos, comportamiento suicida, abuso de alcohol, drogas y tabaco, trastorno de estrés postraumático, trastorno del sueño, trastornos alimenticios, problemas mentales, suicidios y por último tenemos una baja autoestima. Como consecuencias sexuales tenemos abortos, enfermedades de transmisión sexual, complicaciones en el embarazo, disfunción sexual y una consecuencia más de manera sexual puede ser que puede conllevar a la muerte. Rasgos de la personalidad y relación con la violencia. Los estudios sobre violencia y personalidad pueden incluirse entre los más pujantes. Las teorías sociológicas de la delincuencia han sugerido que el ser humano de ninguna manera nace perverso, sino más bien que aprende a hacerlo, mediante procesos complejos de influencia y aprendizaje social. Estudios prospectivos han demostrado que algunos trastornos mentales y de conducta infantiles pronostican un comportamiento asocial violento en la juventud y en la edad adulta. La personalidad es una unidad biológica, psicológica y social. Estos tres elementos no se pueden analizar aisladamente ni mucho menos independientemente uno de los otros, sino como un conjunto que interactúan entre sí. El trastorno de la personalidad se pone en evidencia desde los primeros años de vida. Son individuos parciales
o totalmente desadaptados a su realidad, promoviendo por esta causa un sufrimiento para consigo mismo y para los demás. Si bien no podemos hablar de personalidad delincuente, ya que no existe una constelación fija de atributos de la persona infractora de la ley, se ha comprobado que los delincuentes sistemáticos presentan elevación significativa de rasgos tales como hostilidad, búsqueda de sensaciones, desviación psicopática, hipomanía y depresión, así como baja puntuación en ajuste emocional y actividad. La impulsividad en esos casos genera una violencia desproporcionada. Podemos decir entonces que el trastorno de la personalidad es la formación y desarrollo deficiente e inadecuada de los componentes estructurales de la personalidad, que en su interrelación con el medio tanto social como biológico han incorporado elementos nocivos y dejando de incorporar los beneficios. Los estudios sobre violencia la han definido como toda formación específica de fuerza que lesiona, destruye o mata, y también es toda forma de interacción humana en la cual, mediante la fuerza, se produce un daño a otro para consecución de un fin. En el mundo contemporáneo, la violencia se manifiesta en el 10% de todas las muertes mundiales. El 2% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad debido a accidentes u otro tipo de violencia. Violencia y trastornos de personalidad. La relación entre violencia y trastornos de personalidad se puede examinar en función de 4 dimensiones. 1. Impulsividad. 2. Falta de regulación emocional. 3. Narcisismo. Y 4. Amenazas al yo, así como el estilo de personalidad paranoide. El común denominador de la violencia asociado a los trastornos de personalidad, salvo excepciones como la psicopatía, es la ira. Esta puede activarse por diferentes circunstancias, por la sospecha del fanatismo, celos patológicos o venganza, por aversión al contacto con otras personas, por intolerancia a la frustración y al enfado intenso al recibir un trato diferente al esperado, por la necesidad de liberar tensión utilizando la decisión como mecanismo de defensa o por miedo a la pérdida, por sentimiento de marginación o de rechazo, por el sentimiento de tedio, la deshumanización, la necesidad de tener poder y la ausencia de empatía, por la necesidad imperiosa de llamar la atención o integrarse en un grupo, y también por alteraciones cognitivas y experiencias extrañas. Los rasgos de personalidad que más tienden a la violencia son la impulsividad, la regulación afectiva deficiente, el narcisismo y el paranoidismo, como fue mencionado anteriormente. Los dominios más implicados en las conductas violentas son la emocionalidad negativa, la introversión, el antagonismo y la desinhibición. La esquizofrenia y la compulsividad tienen menor implicación en este tipo de conductas. El problema se agrava cuando el trastorno de personalidad se asocia a patología psiquiátrica, como depresión, ansiedad, abuso de alcohol, drogas, esquizofrenia, lo que va a condicionar un curso tórpido y mal pronóstico, favoreciendo su cronificación. Existen diferentes estudios realizados en otros países que afirman la relación que tiene la violencia con la personalidad. Uno de ellos es un estudio que se realizó en el Servicio de Psiquiatría Forense del Hospital Psiquiátrico de La Habana durante el periodo de un año, en el cual se evaluaron 1.819 pacientes, de los que 655 para un 36% cumplen los criterios de trastornos de personalidad. Los delitos más frecuentes que se asociaron a esos trastornos de personalidad fueron relacionados con la vida, la integridad corporal, la seguridad social y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la infancia y la familia, destacándose entre los primeros el homicidio, el asesinato y las lesiones, y entre los segundos el abuso lascivo, la violación y la corrupción de menores, lo que demuestra una alta incidencia de la violencia en el comportamiento de estos pacientes, influenciado en gran medida por su relación con el medio social, llevándonos a analizar y profundizar los cambios en las conclusiones médicas legales, sobre todo en aspectos tan importantes como la imputabilidad y el pronóstico social de los actos violentos. El segundo fueron estudios encaminados a establecer si las personas con trastornos de personalidad son más violentas. Se basan esos estudios en las cárceles, donde la prevalencia de trastornos de personalidad es elevada. Se han encontrado una relación entre padecer un trastorno grave y peligroso de la personalidad y una alta probabilidad de cometer un acto delictivo. González Guerrero establece, investigando en la jurisdicción penal en España, que los trastornos de personalidad más prevalentes en varones condenados
son el antisocial, el límite y el paranoide por orden de frecuencia. En mujeres predomina el trastorno límite, aunque hay bastantes estudios sobre las poblaciones penitenciarias en este sentido, estas podrían no ser representativas de la población en general, pues suele hacer una psiquiatrización del comportamiento criminal. Asimismo, existen otros estudios sobre la población general que estiman prevalencia ligeramente superior a la esperada de conducta violenta en personas con trastornos de personalidad respecto a no tener ese tipo de trastorno. Test de la personalidad. Test de personalidad Eyson. El inventario de personalidad de Eyson para evaluar el temperamento de la persona fue creado en 1964 por el psicólogo factorialista Eyson, quien se especializó en el estudio de la personalidad. Esta prueba puede utilizarse con objetivos clínicos, educativos, experimentales y de selección de personal. En relación con este último, se ha realizado un estudio específico con una muestra de casi 1.400 personas para proporcionar al examinador información sobre aspectos concretos del funcionamiento de la prueba en procesos de selección. Trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos, que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Los distintos tipos de personalidad se agrupan en tres grandes: Grupo A, B y C. El grupo A son extraños, excéntricos, introvertidos y ausencia de relaciones próximas. El grupo B, impulsivos, emocionales, llamativos, extravertidos y social, y emocionalmente inestables. Grupo C, ansiosos, temerosos y con presencia de conflictos interpersonales e intrapsíquicos. Trastornos de personalidad del grupo A. Trastorno paranoide de la personalidad y trastorno esquizoide. El trastorno de personalidad paranoide se caracteriza por una desconfianza generalizada hacia los demás, incluyendo amigos e incluso la familia y la pareja. Como resultado, la persona se siente vigilada y bajo sospecha, y está constantemente buscando pistas que validen sus teorías conspiratorias. Ese tipo de personalidad es el de una persona extremadamente sensible a los reveses y fácilmente siente vergüenza y humillación. Tiende a aislarse de los demás y a destruir relaciones cercanas. El trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza porque los individuos que padecen esta condición se aíslan y evitan las condiciones y actividades sociales y las relaciones interpersonales. Estos individuos organizan sus vidas de manera que evitan el contacto con otras personas. Por lo tanto, no desean ni disfrutan las relaciones cercanas, eligen trabajos y actividades solitarias y muestran frialdad emocional. Trastornos de personalidad del grupo P. Trastorno antisocial. La persona que sufre ese trastorno de la personalidad llamada trastorno antisocial no tiene en cuenta las normas y obligaciones sociales. Es agresiva, actúa de manera impulsiva, carece de sentimiento de culpa y parece no aprender de la experiencia.
En muchos casos pueden no tener dificultad para relacionarse e incluso puede parecer superficialmente encantador. Por eso se conoce como psicópata con encanto. Ahora bien, sus relaciones no suelen durar mucho. Ese tipo de trastorno de personalidad está estrechamente relacionado con la conducta criminal. Trastorno de personalidad narcisista. Las personas con trastorno de personalidad narcisista creen que son más importantes que los demás. Tienden a exagerar sus logros y pueden presumir de su atractivo o el éxito constantemente. Sienten una profunda necesidad de admiración, pero carecen de empatía por otras personas. Además de su comportamiento egocéntrico, también se caracterizan por ser personas muy rencorosas y suelen mantener actitudes de resentimiento y venganza hacia los demás. Trastornos de personalidad del grupo C. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo suelen ser personas muy disciplinadas, con una imperiosa necesidad para la orden, y se adhieren fuertemente a las normas y reglamentos. Se caracterizan por ser rígidas, perfeccionistas, rumiadoras, moralistas, inflexibles e indecisas. Se sienten muy incómodas cuando no logran la perfección. Trastorno de personalidad dependiente. En el trastorno de personalidad dependiente, los individuos que sufren esta condición dependen de otras personas para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Son incapaces de tomar decisiones por sí solos y por lo general evitan estar solos, pudiendo ser propensos a tolerar el abuso físico y verbal.